Bienvenidos a nueva cuenta. Vamos a empezar a entrar a lo que sería el tema de binomio de Newton. Un tema también de gran importancia. Comencemos por hablar o definir el concepto de factorial. Pensemos en n, que pertenece a n0. Entonces, el factorial de este número n se va a denotar por la siguiente expresión. Una n y un signo de admiración. Y se va a definir como sigue. N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por n-3, etcétera, etcétera, hasta llegar al producto por 3, por 2 y por 1. La definición puede parecer un poco compleja, pero en realidad no lo es. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos ilustren de una mejor manera cómo utilizar el factorial. Empecemos. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Si hago el producto, esto me da 3 por 2, 6, por 1, 6. Perfecto. 5 factorial. ¿Quién es n? Es 5. ¿Quién es n-1? 4. ¿Quién es n-2? 3. Hasta llegar a 2 y a 1. ¿De acuerdo? Entonces 5 factorial va a ser igual a 5 por 4 es igual a 20. Por 3 nos va a dar 60. Por 2 nos va a dar 120. ¿De acuerdo? Ahora 7 factorial. ¿Cuál es la secuencia? Es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 hasta llegar a 1, ¿verdad? Hacemos el producto de los números involucrados y nos da que es igual a 5040. Antes de continuar, algo que va a ser muy importante es lo siguiente, que por definición 0 factorial es igual a 1. No olvidemos que dijimos que n pertenecía a n0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 0 está incluido. Entonces 0 factorial por definición va a ser igual a 1. Continuemos. Ahora vamos a definir lo que se conoce como el coeficiente binomial. Primero, esto lo voy a denotar con la siguiente expresión. Una C que tiene como subíndice R y como supraíndice N. ¿De acuerdo? Entonces, con N y R que deben cumplir las siguientes restricciones. Que ambos pertenecen a N0 y N es mayor o igual que R. ¿De acuerdo? Ok, eso es cómo se denota. Ahora vamos a ver cómo se define. Entonces, quedamos que n era el supraíndice y entonces va a ser igual a n factorial, ya vimos que era el factorial, sobre el producto de r factorial por el factorial correspondiente a n menos r. ¿De acuerdo? Hemos comentado que n debe ser mayor o igual que r y ambos, tanto n como r, pertenecen al conjunto n0. Ahora, este coeficiente binomial tiene una interpretación en combinatoria. Indica el número de combinaciones para n objetos tomados r a la vez. Es importante señalar que en una combinación matemática, el orden de los elementos no nos va a importar. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo los elementos 3, 2 y menos 1, esto es exactamente igual en términos de combinación a menos 1, 3 y 2. Cuando el orden se importa, estamos hablando de una permutación. Una permutación se va a denotar como PNR y va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. Veamos un ejemplo que nos permita entender más este concepto de n objetos tomados r a la vez. Muy bien. Tenemos la paletería y nevería Lupita, la cual tiene 5 sabores distintos de helado: chocolate, vainilla, fresa, pistache y cereza. Y tenemos el helado super especial, el cual va a incluir 3 bolitas de helado de diferente sabor. ¿Cuántas combinaciones posibles del helado super especial son posibles? Veamos. Como el orden no importa, o sea, se da lo mismo si pones primero chocolate y después vainilla, entonces no estamos hablando de permutación, estamos hablando de combinación, porque el orden no importa. Tenemos 5 diferentes sabores, entonces n objetos, n es igual a 5. Y cada helado super especial va a tomar 3 sabores distintos, entonces r es igual a 3. Recapitulemos. Tenemos 5 objetos, n es igual a 5 y tomamos 3 a la vez. R es igual a 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número de combinaciones
aplicando lo visto, va a ser igual a lo siguiente. C5,3 es igual a 5 factorial sobre el producto de 3 factorial por n menos r, es decir, 5 menos 3 factorial. Desarrollemos. Esto me da 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. 5 factorial ya lo habíamos calculado, es igual a 120, 3 factorial es igual a 6 y 2 factorial es igual a 2. 6 por 2 es 12, de tal forma que tendría el cociente 120 sobre 12, que me da 10. ¿Qué significa eso? Que existen 10 combinaciones distintas del helado super especial. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a platicar de cómo calcular las combinaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de combinaciones. Tenemos lo siguiente. Vamos a calcular C72, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la expresión que define la combinación. CNR es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Bueno, empecemos. Tenemos lo siguiente. 7 factorial, porque es n vale 7, sobre r factorial, o sea, 2 factorial, por n menos r, es decir, 7 menos 2 factorial. Muy bien, simplifiquemos. ¿Esto qué nos da? 7 factorial sobre 2 factorial por 5 factorial. Voy a empezar a desarrollar, ¿de acuerdo? 7 factorial es igual a 7 por 6 por 5 factorial. ¿Por qué por 5 factorial? Porque el resto, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es exactamente igual a 5 factorial. ¿De acuerdo? Y abajo en el denominador también tengo 5 factorial. Entonces puedo simplificar ambas expresiones sin necesidad de desarrollarlas. ¿Cuánto me da este cociente? Me da 1. De tal forma que esto se reescribe como 7 por 6 sobre 2. Sabemos que 6 es 3 por 2, entonces puedo simplificar el 2 del numerador y el denominador. De tal forma que el resultado final es igual a 7 por 3, es decir, 21. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Pues en no desarrollar todas las expresiones, sino reacomodarlas de forma tal que pueda obtener simplificaciones del tipo a sobre a igual a 1. A ver, hagamos una que parece un poco más compleja, pero no lo es tanto. C511, C11,5. N vale 11, entonces pongo 11 factorial aquí en el numerador. R vale 5, lo pongo aquí, 5 factorial. Y pongo la diferencia, 11 menos 5 factorial. Recordando la fórmula, ¿verdad? Aquí la tenemos. Bueno, más que la fórmula, la definición. Bueno, continuemos. 11 menos 5 me da 6 factorial. Entonces, al momento de desarrollar el 11 factorial, me voy a detener ya sea hasta 5 factorial o hasta 6 factorial. Me conviene 6 factorial obviamente porque es más grande y eso me permite simplificar, ahorrándome muchos cálculos de tipo aritmético. Empecemos. 11 factorial es 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. ¿Por qué 6 factorial? Porque el resto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es igual a 6 factorial. Tengo 6 factorial en el numerador y en el denominador se simplifican. No hay necesidad de calcularlo y me da 1. Entonces mi expresión queda así. 11 por 10 por 9 por 8 por 7. Ah, pero falta algo más, ¿verdad? El 5 factorial. Bueno, 5 factorial va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Fíjate bien lo que estamos haciendo con 5 factorial. Lo estamos distribuyendo a nuestra conveniencia para poder simplificar los factores involucrados. No olvides que son números reales. Da lo mismo multiplicar 5 por 2 que 2 por 5, es decir, conmutan, ¿de acuerdo? En este caso los acomodé de esa forma para poder simplificar. Fíjate bien, 5 por 2 me da 10. 10 sobre 10 me da 1, puedo simplificar. 9 sobre 3 me da 3, también puedo simplificar. 8 sobre 4 me da 2, también puedo simplificar. Y bueno, 7 sobre 1 me da 7. De tal forma que puedo reescribir de la expresión como lo que sigue. 11 por 1, ya no lo escribí, por 3, aquí está,
por 2 por 7. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. 3 por 2 es 6 por 7, 42. Entonces todo esto es equivalente a multiplicar 11 por 42. Pero multiplicar por 11 equivale a multiplicar por 10 más 1. ¿De acuerdo? Entonces puedo aplicar la propiedad distributiva. 42 por 11 es lo mismo que multiplicar 42 por 10. Es muy fácil, 420. Más 42 por 1 me da 42. Hago la suma y esto me da 462. Bueno, esta es una muestra de cómo hago los cálculos yo. Desde luego tú tienes tu propio estilo y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien, hagamos uno más. Ahora tenemos lo siguiente. C12,3, entendiendo que cuando decimos C12,3, el primer número es n y el segundo número es r. Nuevamente sustituyo en la definición, me da 12 factorial sobre 3 factorial por 12 menos 3 factorial. Comienzo con la simplificación. 12 menos 3 me da 9, 9 factorial en este caso, ¿de acuerdo? Entonces comienzo a desarrollar. 12 factorial es igual a 12 por 11 por 10 por 9 factorial. Porque todo lo que me faltó escribir, 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es 9 factorial. ¿Y por qué me detengo ahí? Para poder cancelar el factorial más grande que tengo en el denominador. Continuamos. 9 factorial sobre 9 factorial me da 1. Entonces esto es igual a 12 por 11 por 10. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1, me da 6. Entonces lo reescribo. Aquí es más o menos sencillo. 12 sobre 6 me da 2. Entonces todo se convierte en lo siguiente. 12 por 11 por 10. Lo más sencillo es hacer lo siguiente. 2 por 11, 22. 22 por 10, 220. Fíjate, lo calculamos muy rápido, que hubiéramos hecho 12 factorial por completo y dividirlo entre 3 factorial por 9 factorial. ¿De acuerdo? Veamos unos que son un poco distintos, unos que tienen una naturaleza algebraica, ¿de acuerdo? Calculemos el factorial de Cn sobre n-1, es decir, un número entre aquel que lo antecede, ¿verdad? Con las restricciones que ya sabemos, que n es mayor o igual que r, en este caso r es igual a n-1, y que ambos pertenecen al conjunto n0, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces en este caso n tiene que valer mínimo 1 para que aquí abajo tenga 1 menos 1, 0. Bueno, entonces por definición esto es igual a n factorial, aquí está, sobre el producto de r factorial, tienes r, n menos 1 factorial, por, lo pongo aquí entre azul, n menos r, quedamos que r valía n menos 1 factorial, ¿verdad? Desarrollemos, arriba no pasa nada, se queda igual, n factorial, abajo me queda n menos 1 factorial por 1 factorial. ¿Por qué 1 factorial? Muy sencillo. Fíjate bien, este signo menos afecta a esta expresión. Entonces tendría n menos n me da 0. Y tendría menos por menos más 1. 1 factorial, ¿de acuerdo? 1 factorial ya lo sabemos, me da 1. Y esto es igual a n factorial sobre n menos 1 factorial. Aquí es interesante saber qué nos da ese cociente o si es que se puede calcular. La verdad es que sí y es muy fácil. Esto es igual a n por n menos 1 factorial. Si tienes una duda, prueba con números. Prueba, por ejemplo, que n valga 5. ¿Quién sería 5 factorial? Pues 5 por 4 factorial. ¿Y quién es 4? N menos 1 factorial. ¿De acuerdo? Entonces tengo n por n menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial. Es fácil ver que estos dos términos se cancelan porque ninguno vale 0. Y me queda n por 1, es decir, n. Este resultado que acabamos de obtener va a ser muy importante más adelante y lo vamos a utilizar en el tema de las derivadas. Así que por favor, tenlo presente, ¿de acuerdo? Cn, n-1 va a ser igual a n. Muy bien, lo dejamos hasta ahí, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu atención y en el próximo video analizaremos el triángulo de Pascal. Recuerda que todos estos temas son subtemas del tema de binomio de Newton, que a su vez es subtema del tema de
productos notables y factorización. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.